Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos adentramos en la fascinante historia antropológica de los vaqueiros de Alzada, un grupo asturiano con unas raíces profundísimas, fuertemente marcado por su vínculo casi umbilical con la montaña, su práctica incesante de la trashumancia y, lamentablemente, una intensa marginación histórica. En este análisis documental vamos a desentrañar cómo un modo de vida centrado de forma exclusiva en el cuidado del ganado logró forjar una cultura extraordinariamente rica, resistente y, a la vez, tremendamente incomprendida en el norte de España. Para estructurar nuestro recorrido de hoy pasaremos por 5 puntos clave. Empezaremos por sus orígenes e identidad, luego veremos el ciclo vital de la trashumancia, pasaremos al duro rechazo social que padecieron, descubriremos la riqueza de su folclore y leyendas y terminaremos con su llegada a la era moderna. Entender su relación con la montaña es absolutamente crucial para comprender el resto de su historia. Punto número 1. Orígenes e identidad. ¿Quiénes son exactamente los vaqueiros? Fijaos, la propia definición de este grupo ya nos da una pista enorme. El gran ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, allá por 1793, dio en el clavo con su descripción. Explicó que se les llama vaqueiros por una razón muy simple. Su economía y supervivencia dependían enteramente de la cría de vacas. Y lo de alzada viene porque no son de quedarse quietos. Cada año deciden alzar, es decir, levantar el campamento, hacer las maletas y trasladar su vivienda y sus rebaños hacia los pastos de las montañas más altas. Es súper importante entender que no hablamos de una raza o una etnia distinta. Su identidad se define única y exclusivamente por este valiente y constante estilo de vida nómada. Echando un vistazo a la geografía del occidente asturiano y el norte de León, lo que más llama la atención es el relieve. Es una auténtica montaña rusa. Hablamos de contrastes severos, pasando de valles profundos a cumbres elevadísimas en distancias cortísimas. Y claro, esta orografía tan escarpada hizo que su estilo de vida pastoril no fuera un capricho, sino una necesidad ecológica indispensable. Tenían que aprovechar los pastos frescos de altura cuando el calor apretaba en verano y luego buscar refugio en los valles más cálidos cercanos a la costa durante el crudo invierno. Pasamos al punto 2, el ciclo de la trashumancia, el motor de su existencia. Imaginaos por un momento vivir ahí arriba, en estos terrenos de alta montaña, muchas veces a más de 1000 metros de altitud. Aquí no había lugar para las comodidades de los pueblos costeros. En estos refugios de verano la vida se reducía a lo verdaderamente esencial, la supervivencia de la familia y el bienestar absoluto del ganado, todo en una inversión total con la naturaleza más salvaje. Hagamos una pequeña pausa técnica porque hay dos palabras que son absolutamente fundamentales en el mundo vaqueiro: braña y teito. Primero, la braña. Aunque originalmente significa pasto de verano, en la práctica una braña es todo el asentamiento de alta montaña. Hablamos de cabañas dispersas y prados rodeados por esos clásicos muros de piedra seca. Y luego tenemos el teito, que es una maravilla de la arquitectura de supervivencia. Es una cabaña con fuertes muros de piedra, coronada por un tejado vegetal muy espeso, normalmente de escoba, ramas o paja, una construcción 100% sostenible y perfectamente aislante que le salvaba la vida durante las tormentas en plena cordillera. Todo este movimiento no se hacía al azar. El ciclo anual orbitaba en torno a 2 fechas inamovibles, grabadas a fuego en la comunidad. Todo arrancaba el 8 de mayo, por San Miguel de Mayo. Ese día comenzaba la alzada. Familias enteras, enseres y el ganado formaban unas caravanas inmensas y ruidosas que subían por rutas centenarias, y allí se quedaban, cuidando de las vacas y recogiendo heno. Luego, el retorno a los refugios de invierno en las zonas bajas ocurría puntualmente el 29 de septiembre, por San Miguel de Septiembre. Por cierto, las propias vacas, además de darles de comer, hacían las veces de animales de carga. Todo se aprovechaba. Llegamos al tercer punto, rechazo social y eclesiástico. La marginación histórica y cómo se construyen los muros entre sociedades. Para entender de dónde venían los conflictos tenemos que ver el tremendo choque cultural. Eran dos formas de ver el mundo compartiendo el mismo espacio. Por un lado teníamos a los vaqueiros, de espíritu nómada, independientes y enfocados en sus rebaños. Y claro, al moverse constantemente de la montaña a la costa, muchas veces lograban esquivar el pago de ciertos diezmos a la iglesia o impuestos a la nobleza. Y por otro lado estaban los axaldos, que eran los campesinos sedentarios, completamente atados a su trozo de tierra y que pagaban religiosamente todos sus impuestos. Para el agricultor estático, ver a este pastor libre y que además complementaba sus ingresos como arriero, se convirtió rápidamente en un enorme motivo de resentimiento. Y ese resentimiento fue el caldo de cultivo perfecto para inventar auténticas barbaridades. Es alucinante comprobar los mitos sin pies ni cabeza que se crearon sobre sus orígenes. Se les llegó a acusar falsamente de ser descendientes de moriscos, de esclavos romanos fugitivos o de celtas renegados. Todo esto tenía un objetivo clarísimo: justificar una xenofobia estructural y convencer a todo el mundo de que los vaqueiros eran poco menos que una etnia maldita.
Este odio institucionalizado llegó a ser tan irracional que, ojo a esto, en el siglo XVII un noble llamado Diego das Mariñas pidió formalmente al rey castrar a todos los vaqueiros para extinguirlos. Una atrocidad que por suerte fue rechazada de plano, pero que nos demuestra lo peligrosamente rápido que la incomprensión se convierte en odio. Y esta marginación llegó a ser tan física, tan literal, que se coló dentro de las propias iglesias. Las autoridades locales, bastante molestas por esa falta de contribución económica de los vaqueros, validaron su segregación. En algunas parroquias pusieron barandillas de madera o gruesas vigas en el suelo para separar los espacios. Si alguna vez vais a la iglesia de San Martín de Luña, en Cudillero, podéis ver una inscripción en la piedra que todavía hoy pone los pelos de punta. Dice textualmente: «No pasan de aquí a oír misa los vaqueros. Atrás, de pie y amontonados». Ese era su sitio, estrictamente separados del resto de la congregación. Cuarto punto, folclore y leyendas. Porque curiosamente, de todo ese aislamiento nació una cultura fascinante. Pasar tanto tiempo confinados en las alturas rodeados por la inmensidad de las montañas y el clima extremo, lógicamente dispara la imaginación. Sus leyendas están repletas de personajes increíbles que reflejan ese respeto por la naturaleza. Tienen al trasgo el típico duende escurridizo al que le echaban la culpa si se perdía algo en casa, al de Añú Burllón, un bromista incansable. Pero el que de verdad imponía respeto era el Nuberu, el amo y señor de las tormentas y la lluvia, capaz de arruinar el sustento del ganado en minutos. Y por supuesto las sanas, esas hermosas ninfas de las aguas que habitaban en los ríos y fuentes cristalinas de la montaña. Pero no todo era miedo a las tormentas, ni mucho menos. Respondieron a todo ese desprecio con una vitalidad y una alegría desbordantes, algo que se nota muchísimo en su música. La vaqueirada tiene un ritmo súper enérgico, donde la percusión manda, acompañando letras llenas de ironía sobre el día a día. Y lo más genial de todo es su tremenda creatividad para inventar instrumentos. Usaban castañuelas talladas, el pandeiru y el rey indiscutible, la payescha. ¿Y qué es la payescha? Pues nada más y nada menos que una sartén metálica pesada, de mango largo, que golpeaban con una llave de hierro. Así de simple y así de genial. Un sonido metálico, penetrante y rítmico que encapsula perfectamente lo que son. Gente resistente, ingeniosa y con muchísimas ganas de fiesta. Y finalmente, el punto 5. La era moderna. El largo camino hacia la integración y la adaptación. Afortunadamente, a nivel oficial, el hielo empezó a romperse con un decreto en 1844 que obligó a retirar por fin todas esas vigas y barreras de las iglesias. Claro que la inclusión social real tardó unas cuantas décadas más, pero el gran salto funcional hacia el mundo moderno se dio en los años 60 del siglo XX, cuando los camiones entraron en escena. Las largas y agotadoras marchas a pie de las caravanas, que duraban días enteros, fueron reemplazadas poco a poco por trayectos motorizados de un par de horas, un cambio total en las reglas del juego. Hoy en día, la percepción ha dado un giro de 180 grados. Lejos queda aquel rechazo histórico. Ahora se aplaude su increíble supervivencia y el papel clave que tienen conservando el ecosistema de las montañas asturianas. Para poner esto en perspectiva, en el 2021, a la comunidad del puerto de Somiedo, que es como el último gran bastión donde algunas familias siguen practicando la trashumancia, se le otorgó el codiciado Premio al Pueblo Ejemplar. Es el abrazo definitivo, el reconocimiento oficial a la tenacidad de un pueblo entero. Así que después de todo esto nos queda una reflexión bastante potente. ¿De qué manera una vida nómada no solo logra forjar una cultura asombrosamente resiliente, sino que de paso expone con toda crudeza la intolerancia de las sociedades mayoritarias? La odisea de los vaqueiros de Alzada nos demuestra de primera mano cómo el paisaje que habitamos moldea quiénes somos, pero también cómo tendemos a juzgar todo lo que se sale de la norma. Es una historia para pensar. Queda abierta la invitación para que sigamos indagando, recordando siempre que la curiosidad es, sin duda, la mejor herramienta para derribar muros. Y hasta aquí nuestro análisis documental de hoy.